Sigan conectando, que veo que están entrando varios todavía. Esperamos un momento. Mientras tanto, a ver, tenemos los integrantes del grupo de agregados para la construcción, alcalde, Escalante, etcétera. ¿Alguno que se deje ver? ¿Sí? Matías Escalante, me parece verte, no te escucho. Habilite el micrófono. Sí, profe, estoy esperando Bien, acá a mi compañero. Perfecto. ¿Quién va a pasar la presentación de ustedes? Hay un compañero que se llama Daniel, Oh, le profe. digo que... Ahí está. ¿Está? ¿Quién es? Sí, acá. A ver. Habla o abrí el Sí, micrófono así. profe. ¿Cómo es tu Yo voy a nombre? pasar. Daniel Alcalde. Entonces, Daniel Alcalde. espera un segundo que voy a ver si te encuentro en toda esta lista. A ver. Alcalde. Acá está. Te voy a habilitar como coanfitrión, si puedo. A ver, Daniel Alcalde habla, a ver si me parece más fácil Sí, acá profe. A ver, de nuevo. Ahí está, ahí te vi. Ahí te vi y te habilito como coanfitrión, porque me dicen que vos pasás la presentación de tu grupo. Exacto. Bien, ¿algún otro del grupo de trituración y clasificación de áridos, Álvarez, Espíndola, etcétera? Hola, profe. Sí, Espíndola, Mariano Espíndola. Yo soy el que va a pasar la presentación. Perfecto, te hago coanfitrión. Listo, uno más, cerré el micrófono nomás. Daniel Alcalde, cerralo nomás, por favor. Y está faltando el tercer grupo, que es agregado sustancias perjudiciales. ¿Algún integrante? Cuello, Herrera, Linian, Tardi, Martino, Paparini, Vicente. Hola, profe. Sí. Yo soy Antonella Martino, yo voy a pasar la presentación. Bien, entonces te hago como coanfitriona para que puedas vos mostrarme y bueno, que entonces quedamos ahí en stand-by. Bien, perfecto. Ya somos varios que estamos sumados a la conversación. ¿Qué hora es? 18:04, esperamos un minuto más. A ver que se sume alguno más y después ya largamos en honor a los que están en horario. Profe, una consulta. Señor. Después de la clase teórica, ¿tenemos práctico? No. Esta clase, a ver, esto, y bueno, a ver, empezando. Primero, buenas tardes a todos, no los saludé formalmente. Esta clase, digamos, en época de funcionamiento normal, clases normales, el desarrollo de los trabajos se hace previo a la presentación de cada una de las clases, es decir, previo al teórico. Como consecuencia de estos cambios que hemos tenido y que hemos querido readaptarnos, todas estas clases han quedado, todos estos temas ya los he dado yo, han quedado pendientes. Entonces yo no quería o no queríamos que dejaran de poder exponerlos para tener la calificación cada uno de los grupos. Ese es el motivo de que los hemos juntado de esta forma. Entonces, en esta clase esta clase y la que viene, seguramente van a ser digamos, son temas en donde exponen ustedes y nada más. Es como que estamos recuperando tiempo, ¿sí? De paso, como eran justo después de las fechas de exámenes y demás cuestiones,
no queríamos atosigarlos a todos, por lo menos, bueno, algunos nomás que han tenido que estar trabajando. Entonces, tenemos esta clase, que hoy es 28, la clase siguiente, que viene a ser el día 4, también tenemos exposición de trabajos, ahí tenemos 4 trabajos, y como ya está publicado en Autogestión y en la UB, el día 11 sería el parcial, que seguramente será inquietud de todos ustedes o de muchos. Yo publiqué que la metodología iba a ser oportunamente aclarada. En principio va a ser por la Universidad Virtual, por la UB, los cuestionarios como supongo que habrán tenido ya con otras materias. Esa es la idea que estamos armando. También, a ver, para nosotros es nuevo esto, así que tenemos que ordenarnos con todo esto y cómo armar la evaluación. Pero vayan estudiando, la evaluación es práctica, de todos los temas prácticos que se han dado hasta ahora, ya sea de metales, ya sea de agregados, granulometría, morteros, etc. Los ensayos que se han mostrado, que están en la guía de trabajos prácticos y que eventualmente pueden ser preguntados, pueden ser evaluados, puede haber ejercicios sobre todos esos temas, y son todos temas que ustedes ya han desarrollado, han estado trabajando y han hecho ejercicios. Bueno, es exactamente lo mismo. Y cualquier duda que tuvieran al respecto, los invito a enviar un mail al mail que ya tienen de la cátedra todos ustedes, y ahí tenemos acceso, tanto yo como todos los jefes de trabajos prácticos, a cualquier consulta que pueda haber al respecto. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Hola, profe. No sé si Hola. me escucha. ¿Sí? Quería preguntar quiénes expondrían la semana que viene. Está publicado, repito, tanto en la UB como en el autogestión, pero tenemos los grupos 11, 12, 13 y 14, que son Buenísimo. cales, yeso, cemento de albañilería y fabricación de cemento. ¿Sí? Bueno, gracias. Y hay 3 grupos más de temas que ya también se han desarrollado y que vamos a tener que desarrollar, que son esto lo voy a publicar posiblemente mañana o hoy a última hora, y grupo 15, 16 y 17 también tienen que tener el trabajo preparado para el día 11, para poner un término, es decir, o el día 18. Ahí va a haber que van a tener que exponer los trabajos, los grupos que siguen, que son los que están pendientes, ya temas explicados. 15, 16 y 17, esos grupos van a tener, digamos, que ya yo les he avisado, que tienen que ir avanzando con los trabajos, porque los van a tener que exponer todos. Y todos los otros grupos que ya tienen tema, vayan preparando, porque vamos a seguir y eventualmente se les puede decir, la semana que viene tienen que presentar el trabajo. Es decir, esto está programado desde el primer día de clase que tuvimos por allá no recuerdo exactamente, pero los primeros días de abril, que lo hablamos. Repito, todos los grupos tienen que exponer, van a ir exponiendo, tienen que ir armando el trabajo, la fecha es a definir, pero eventualmente puede haber cambios en alguna fecha y por eso, o adelantarse o postergarse. Mientras antes tengan el trabajo es mejor. Seguramente en estos días que comienzan el cuatrimestre, tendrán menos demanda de actividad en cuanto a parciales y demás cuestiones, o no, en una de esas sí, pero bueno, hay que armar los trabajos. ¿Cómo sigue después los temas? Para que tengan una idea ustedes, vamos a hablar todo lo que es hormigón fresco, aditivo, agua, hormigón endurecido, y bueno, y de ahí vamos ya a todos los temas de hormigones y materiales especiales. Eso es lo que viene para adelante, pero bueno, eso será a partir del día 18 en principio. Ese es según el cronograma que estamos ajustando. Repito, y digo ajustando porque con esto digamos, estábamos en la duda de si la segunda parte del año era cómo iba a ser, y bueno, ha salido la resolución de la universidad, del
de la facultad, en donde el desarrollo es totalmente virtual, y bueno, entonces vamos a seguir en ese sentido, ¿sí? Espero haberte respondido y seguramente amplié bastante el tema, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bien, si no tenemos nada, yo, digamos, la idea es que empecemos. Vamos a empezar con el grupo, los temas que tenemos para hoy. Vamos a terminar con el tema de agregados para la construcción. No terminar, empezar. Sí, Nicolás. Buenas tardes. Puede que sí. Envía un mail al mail de la cátedra para, si no te han llegado, para reclamarlo, por favor. Digamos, les repito, el canal de comunicación más rápido es el mail de la cátedra, al cual todos tenemos acceso y que periódicamente se revisa. Digamos, a ver, yo contesto lo que es para mí respecto de los teóricos, por ejemplo, y los chicos que han estado armando los trabajos lo saben, porque hemos tenido un ida y vuelta en cuanto a los trabajos que han armado, y los jefes de trabajos prácticos con los de ellos. Estamos trabajando también en armar esto de la evaluación, que bueno, para nosotros es un buen desafío. Pero bueno, reclamalo por favor si hay algo pendiente, porque por ahí se nos puede pasar en el volumen que tenemos de trabajo. Decía, habiendo terminado, habiendo hecho la última exposición con el tema de maderas y metales, cabe ahora avanzar ya sobre el tema de agregado, que es parte de la temática que se va que ya hemos visto y también es parte de los trabajos prácticos, ¿sí? Entonces, el grupo número 8, formado por Alcalde, Escalante, Malquidávila, Pacheco, Zacayán y Ventura, diríamos adelante, en el sentido de Alcalde creo que era quien iba a presentar. Empezá a compartir la pantalla y quedan ustedes en la presentación. Lo único que me gustaría es antes hacer una especie de toma de asistencia. Alcalde obviamente está. Escalante González. Sí, presente, profe. Malqui Dávila. Presente, profe. Pacheco Capuna, creo que es. Pacheco. Presente, profe. Bien. Zacayán. Presente. Y Ventura Santamaría. Presente. Bien. Chicos, la presentación es toda de ustedes. Yo silencio mi micrófono para no interrumpirlos y tienen 15 minutos, ¿sí? Yo les aviso eventualmente espero que no, si se pasan un poquito. Adelante, chicos. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 8. Vamos a hablar de los agregados para la construcción y estudio de yacimientos. Durante los procesos geológicos, algunos minerales pueden agruparse o concentrarse selectivamente muy por encima de sus valores normales en que se encuentran distribuidos en la corteza terrestre, formando yacimientos minerales. Desde que se inicia la búsqueda de un depósito mineral hasta su explotación efectiva, el emprendimiento atraviesa varias etapas y estudios que deben realizarse en un orden estricto y sistemático. De los resultados obtenidos, depende de que se encare o no la inversión necesaria para llevar adelante el proyecto. Este tiene como resultado distintos tipos de agregados, que también se llaman áridos. Estos son materias fundamentales e imprescindibles para el establecimiento, desarrollo y progreso de las sociedades. Tenemos tipos de agregados, como por ejemplo los naturales. Estos se obtienen de la explotación de los yacimientos, arenas, piedras y gravas, por trituración, que es la trituración del rechazo de los agregados naturales. Tenemos también el agregado fino, que es la arena gruesa que presenta granos duros, fuertes, resistentes. Estos tienen que estar limpios y lavados
y libre de cantidades perjudiciales, como por ejemplo el polvo y los materiales orgánicos. También tenemos el agregado grueso, que esta es una piedra chancada que proviene de la piedra y de la grava. Es un grano duro y compacto y también tiene que estar limpio. El hormigón es un material procedente de río, cantera o cerro, compuesto de agregados finos, gruesos y partículas duras. Bueno, estos se clasifican según su origen, que dentro de ellos están las ígneas, sedimentarias y metamórficas. También tenemos por composición, que tiene la misma composición química, pero diferente resistencia física. Por color, que esta es la más fácil, ya que solamente se considera el color del material. También tenemos por tamaño de la partícula, que está el agregado fino, que es todo agregado que pasante de la malla número 4, que está entre el diámetro de 0,075 hasta 4,75 milímetros. El agregado grueso se le considera a los que tienen diámetro mayor a 4,75 milímetros. También tenemos por método de fragmentación, que están los naturales, los manufacturados, que son los triturados, y los mixtos, que es una combinación de estos dos. Por último tenemos por peso específico, ligero, normal y pesado. Bueno, normas vigentes. Tenemos que según CIRSOC 201 habla sobre los agregados normales, que dice que no deben contener sustancias que afecten la resistencia y durabilidad. A las mismas que no deben contener sustancias que puedan llegar a provocar el ras. Sobre los agregados finos, se dice que deben ser naturales y donde se también debe admitir arena de trituración hasta un 30%. Y sobre los agregados gruesos, que se deben admitir gravas naturales, roca partida o mezcla, que a la vez también pueden surgir las conchillas o fragmentos, cada uno con sus respectivos porcentajes. Luego tenemos las normas IRA, vigentes hoy en día, en las cuales son 6 para los agregados, en la cual tenemos la IRA 1505, que habla sobre los agregados, el análisis granulométrico en general, la IRA 1512, que se enfoca en el agregado fino para hormigón de cemento y los requisitos que tienen que llevar a cabo, la IRA 1531, que se enfoca en el agregado grueso para el hormigón de cemento, los requisitos y métodos de ensayo, la IRA 1567, que juega con los agregados livianos para el hormigón estructural, la IRA 1647, que habla sobre los agregados para hormigón y mortero de cemento, sobre los métodos de ensayo. Y como último tenemos la IRA 1627, se explaya sobre los agregados en general, sobre la granulometría de los agregados para los hormigón. En sí decimos que los agregados hasta el momento continúan un constante proceso de cambio e innovación que permiten revolucionar los procesos constructivos que hoy por hoy conocemos encaminados a la seguridad y optimización de los procesos. Bien, como decíamos, también vamos a hablar sobre el origen a continuación, además de la calidad de los agregados, se debe tener en cuenta su procedencia. Este generalmente viene de la minería, donde decimos que los agregados necesarios para la construcción de edificios o obras de ingeniería civil son extraídos en su mayoría gracias a la minería, que debe desarrollarse de manera responsable para que así pueda incidir de manera positiva sobre los territorios donde se realizan las labores mineras. Conozca cómo hacemos minería responsable para la consecución de los agregados. En sí decimos que los procesos naturales de enfriamiento de la Tierra han dado origen a la mayor parte de las rocas, principalmente a las rocas ígneas, y luego por acciones físicas, mecánicas y químicas nacen las sedimentarias, que se dan aquello por procesos de sedimentación. Y por último, por transformación, surgen las metamórficas. Bueno, cuando nos referimos a materia prima de los agregados, nos referimos a las rocas, ya sea por su origen, que pueden ser endógenas y exógenas. En las rocas, en el tipo endógenas, tenemos las magmáticas, o también llamadas ígneas, que son aquellas rocas duras que se forman cuando el magma se enfría y se solidifica, que pasa de un estado líquido a sólido. Los tipos de rocas magmáticas, los más comunes, el basalto, humita, que se forma cuando se enfría la lava de los volcanes. También otro tipo, tenemos el granito,
que se forma al enfriarse el magma lentamente en las profundidades de la corteza terrestre. Después de tipo exógenos tenemos los sedimentarios, que son aquellas rocas que se forman a partir de restos de otras rocas, a partir de restos también de otros seres vivos, en lo que interviene la energía solar y la gravedad. Los tipos de roca de estos son conglomerado, arenisca, arcilla, que se forman cuando los fragmentos de otras rocas se depositan en un determinado lugar en forma de sedimentos durante miles de años. También tenemos el carbón y el petróleo, que son sedimentarios. Después tenemos las rocas metamórficas, son aquellas que se forman mediante un proceso de transformación llamado metamorfismo, la cual son sometidos a presiones y temperaturas muy elevadas en el interior de la corteza terrestre, pero sin que la roca llegue a fundirse. Los tipos de roca más comunes de este tipo son el mármol, que se forma a partir de la caliza, y la pizarra, que se forma a partir de la arcilla. Cuando nos referimos a rocas ígneas o magmáticas, también tenemos dos tipos, que es plutónica o volcánicas. Si hablamos de plutónicas, quiere decir se forman a partir de un magma solidificado en grandes masas en el interior de la corteza terrestre. Se enfría lentamente, lo que permite que los minerales formen cristales grandes a simple vista. Y si hablamos de las volcánicas, su rápido enfriamiento permite al magma cristalizar bien, así que las rocas tendrán una textura hipocristalina. Después tenemos las sedimentarias, que pueden ser clásticas o no clásticas. Y por última, las metamórficas, que pueden ser foliadas y no foliadas. Estudio de yacimientos. Un yacimiento es el lugar donde se extraen todo tipo de agregados para la construcción, como áridos o materiales pétreos, sea directamente o a través de una transformación que puede ser por voladura o trituración. Existen distintos tipos de yacimientos que se clasifican en yacimientos naturales, en el que no es necesario someter el material a proceso de trituración, ya que se encuentran en tamaños que podrían decirse aceptables. En este grupo se encuentran tres tipos de depósitos. Los depósitos fluviales, que son originados por el arrastre de áridos durante las crecientes de los ríos de montaña, que al llegar a la llanura generan estos grandes depósitos. Algunos ejemplos de esto en Córdoba pueden ser el río Izacate o el Sanay. Después están los depósitos glaciares, que son acumulaciones de arenas, gravas y arcillas relacionados al arrastre de la nieve. Y por último están los conos de eyección, que son originados por la disgregación de la roca y los bruscos cambios de temperatura de su entorno montañoso, que por efecto de la gravedad caen y se depositan en la zona baja del faldón. Otro yacimiento serían las canteras, que estos yacimientos se encuentran en la naturaleza formando parte de un macizo rocoso, y es necesario someter el material a un proceso de trituración y clasificación. Estos yacimientos comúnmente están ubicados en zonas montañosas y en nuestra provincia se encuentran la mayoría cerca de Calera. En conclusión, estos dos tipos de yacimientos se diferencian básicamente en dos factores: los tipos de materiales que se explotan y los métodos de extracción empleados para obtenerlos. Los yacimientos se clasifican según el tipo de explotación, que pueden ser yacimientos a cielo abierto o en corte, cuando la roca se extrae en cierta profundidad en terreno, según el material a explotar, que puede ser de materiales consolidados o de materiales no consolidados, y según su origen, que puede ser yacimientos naturales o canteras. Para la elaboración de los agregados es necesario realizar una extracción, pudiendo realizarse con o sin el uso de explosivos, y luego una clasificación. Extracción sin uso de explosivos. Es usada para la extracción de los agregados en depósitos fluviales, permitiendo conservar a estos materiales las ventajas que los caracterizan, que es la superficie lisa, que aporta la fluidez a la mezcla. Para realizar la extracción del material propiamente dicho, primero se realiza un destape en caso de que el material se encuentre bajo una capa de suelo vegetal. Hecho esto, se procede a la extracción realizada con dragalinas o retroexcavadoras y transporta la planta de clasificación en camiones previamente cargados mediante pala mecánica con el material extraído. Cuando llegan los camiones a la planta, descargan el material en diferentes cribas vibradoras, donde se separan según su tamaño, además de limpiarlo de toda la impureza. La última etapa de elaboración consiste en el transporte de material a obra. Luego están la explotación con uso de explosivos.
que generalmente este tipo de extracción se da en una cantera. El proceso se basa en disgregar la roca natural hasta los tamaños utilizados en construcción. Las etapas cuentan con, la primera etapa sería el destape, luego se pasa a una perforación y voladura, luego a la carga de transporte, de ahí pasa a la planta, el transporte lo lleva a la planta de trituración, luego se procede a la trituración y clasificación, al lavado y por último al despacho de clientes. Esta etapa se va a entender más adelante con un video que vamos a mostrar. Ahora voy a explicar el uso de los agregados en la construcción. Estos tienen como objetivo reducir los costos en la producción de las distintas mezclas, ayuda a controlar los cambios volumétricos resultantes de los procesos de fraguado, curado y secado, y aporta la resistencia final del material. En la industria de la construcción se los utiliza para la construcción de carreteras, autopistas y calles, desde las capas de base y subbase hasta lo que se conoce como asfalto, que es en realidad una mezcla de áridos y derivados del petróleo. Un kilómetro de autopista puede necesitar 30.000 toneladas de áridos y derivados del petróleo. Para construir lo que es la base, subbase y la superficie. También para hormigón, que es una mezcla de agregados, arena y grava, cemento y agua y además de algún aditivo. Para la fabricación de 1 metro cúbico de hormigón se necesita entre 1,8 y 1,9 toneladas de árido. Estos se emplean en elementos estructurales, cimientos, pilares y vigas, y en elementos prefabricados, adoquines, tuberías y bloques. El balasto es una capa de grava que se extiende sobre un terreno para sentar y sujetar sobre ellas las cabezas del ferrocarril. Escollera es un árido de grandes dimensiones, de más de 1 metro y de varias toneladas de peso, que se emplea en los puertos, en márgenes de los ríos e incluso en carreteras y otras infraestructuras. Estos se aplican como elementos de protección y de contención de las aguas o del terreno. En los morteros, 1 metro cúbico de mortero contiene áridos. Por ejemplo, la arena, su uso frecuente será en la elaboración de mortero y concreto. Y los agregados pueden utilizarse como material de relleno en las obras. Aspectos tecnológicos de interés. Maquinaria utilizada para la extracción de agregados. Equipos para corte y desmonte. Son máquinas que transforman la potencia del motor en energía de tracción. Los tractores sobre oruga desarrollan una mayor potencia a menor velocidad. Los de rueda trabajan a mayor velocidad con un menor aprovechamiento de energía. Excavador hidráulica. Máquina empleada para el movimiento de tierras y otros materiales. Aunque una excavadora es un vehículo autopropulsado, es decir, capaz de desplazarse de un lugar a otro, su posición de trabajo permanece invariable. Tractor dozer. Una dozer está compuesta por un tractor sobre orugas y 2 ejes neumáticos. Los dozer emplean nivelación, expansión y excavación. Cargador frontal. Se utiliza para actividades que implican el movimiento de tierras o rocas en grandes volúmenes y superficies. Se construyen de diversos tipos, de tipo frontal, de tipo retroexcavadora, sobre neumáticos, sobre orugas, etc. Volquete, vehículo para transportar tierra u otros materiales con un dispositivo mecánico para depositar la carga de los materiales. Ahora veremos un video donde se emplean las máquinas que nombré anteriormente y las etapas de extracción. Después de ver las etapas de extracción, terminamos con el transporte y dentro de estos tenemos el transporte ferroviario y el transporte carretero. El transporte ferroviario se realiza mediante una formación de vagones tolva con función de recipiente, abierto en su parte superior para la carga.
Se utiliza para trayectos de media a larga distancia y su utilización está en general condicionada por la ubicación. Transporte carretero. Respecto al transporte automotor, existe una gama de medios que de su importante diseño se concentra en las siguientes categorías. Equipo de semirremolque con baranda volcable de 3 ejes y equipo de chasis acoplados con baranda volcable. El semirremolque es el medio más específico y por ende el más apropiado para el transporte de triturados graníticos. Sus ventajas principales son la capacidad y la contención del material, lo que permite largos tramos de transporte, minimizando las pérdidas del producto. Diferencias. A pesar de que existen estos dos tipos de transporte, actualmente el más empleado es el carretero. Sin embargo, existe la alternativa ferrocarril que solucionaría los inconvenientes que presentan con respecto a las condiciones de la carretera, no solo respecto a la congestión de tránsito y problemas de infraestructura, sino que también el impacto social que provocan. Y con esto concluimos con el tema de agregados de la construcción. Muy bien, buen trabajo, chicos. ¿Alguien quiere preguntarle algo a los chicos? ¿Así alguna consulta digamos, de la exposición que han hecho? ¿Tienen alguna duda que podamos para aclarar sobre todo esto? Si no es así, vamos a ir con el segundo grupo, trituración y clasificación de áridos, en donde no me acuerdo quién iba a... Profe, Mario. sí. Si quiere Vos ibas. arrancamos, que quedan 7 minutos, no importa si se nos corta a mitad la exposición. No, vamos a hacer una cosa, salimos y volvemos a entrar, está bueno tu aclaración y te agradezco. Salimos y volvemos a entrar a los efectos de que no se corte la mitad porque es bastante incómodo. Antes que eso voy a aprovechar y voy a tomar como asistencia, aprovechando el tiempo. Álvarez, Rodrigo. Rodrigo Álvarez, ¿lo veo? ¿No lo veo? Sí, ¿Me estoy, profe. contesta? Sí, sí, Ahí no está, pasa te veo, gracias. Espíndola, estaba recién Sí, ahí con el presente. micrófono abierto. Y Fanzón, Victoria. Presente, profe. Bien. Méndez, perdón. Karen. Presente, profe. Bien. Montoya, Facundo. Presente. Bien. Y Shada, Selén. Selén Shada. Presente. Bien. Espíndola es quien va a compartir la pantalla, ¿no? Mariano, ¿es así? ¿O quieren compartir la Sí, pantalla? comparto yo Espíndola. Bien, entonces somos varios, ¿no? Salimos y volvemos a entrar inmediatamente para escucharlos a los chicos y que no se corte a la mitad, ¿sí? Salimos y volvemos a entrar. De que se conecte, de que salimos, así que vamos a esperar un minuto. Les pido que cierren el micrófono todos los que están conectados para que no haya ruido. ¿Sí? Profe, ¿puedo ir compartiendo la pantalla así? Sí, espera un segundo porque quiero ver... sí, me dejas. Quiero ver cuántos vamos siendo. Digamos, no quiero dejar a nadie afuera, pero porque por ahí algunos en la reconexión tienen un problemita. Ya estamos arriba de los 100. Compartí, Mariano, dale larga con eso y mientras vamos monitoreando. Empieza a compartir la pantalla.
¿Me escuchaste, Mariano Espíndola? Perdón, disculpe, tenía el micrófono desactivado. Me tiene que hacer coanfitrión para compartir la pantalla. ¿No te hice ya confitrión? El tema es que como nos desconectamos y reconectamos se Listo, elimina. listo. Ya estás de nuevo, ya estás como confitrión, fíjate. Ahora sí. Sí, puse a grabar la primera parte, Paula me pregunta, no, Julia me pregunta. Y voy a grabar ahora también esto. Y bueno, si ya Rodrigo, estamos... ¿estás? Sí, yo estoy, ¿se me escucha bien? Cuando quieras, comenzá vos. Larga adelante, yo cierro mi micrófono. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 9 y vamos a seguir hablando sobre el tema de los áridos. Como definición general, llamamos un árido, ¿sí? A un material rocoso compuesto ya sea por granos o partículas, que su principal utilización es para la construcción. Al ser un material con mucha resistencia mecánica y gran estabilidad química, logra de resistencia, cuerpo y al ser de bajo costo, abarata las mezclas en cuanto a la construcción. En sus propiedades se ven modificadas por diferentes procedimientos mecánicos, en los cuales se encuentran lo que es la clasificación o curva granulométricas, formas y fractura de partículas, módulo de finura e impurezas orgánicas. Por lo tanto, podemos decir que el principal objetivo de estos procesos es cambiar los tamaños y formas, además de limpiarlos y clasificarlos. En CBA, en Córdoba se encuentran dos canteras bastante importantes que abastecen no tanto a la capital, sino varias localidades aledañas. Estas podemos ver que son la de La Calera y Chacra de la Merced. Bueno, la explotación de los áridos se realiza casi siempre a cielo abierto. El diseño de las explotaciones, así como la técnica que se va a usar, varían cuando se trata de extraer rocas o materiales sin consolidar en vía seca o en vía húmeda. La fase del tratamiento de áridos primero comienza por la separación de las capas no explotables, que son la cubierta vegetal, estériles y rocas alteradas. Luego, en la extracción de los materiales y carga tenemos la extracción de materiales sin consolidar por vía seca y por vía húmeda. En vía seca, cuando el yacimiento o el depósito se encuentra por encima de la capa freática. Para esto se emplean palas excavadoras o cargadoras, atacando el frente del material desde arriba o desde el pie del mismo. Y en vía húmeda, cuando el yacimiento o depósito se encuentra por debajo del nivel de agua, que se utilizan desde la orilla, dragalinas o retroexcavadoras. La dragalina es una máquina excavadora de grandes dimensiones. Y desde el agua, se utilizan dragas para profundidades mayores. Que acá en Argentina no está permitido retirar material de cauces actuales, sino que se retiran de viejos cauces de ríos. Después tenemos la extracción de materiales consolidados, que se suelen utilizar la voladora con explosivos o máquinas de corte, y posteriormente se cargan con excavadoras o palas cargadoras. Luego se hace un transporte a la planta de tratamiento, que generalmente está situada en la propia explotación, mediante transporte continuo, que consiste en cintas transportadoras, o es muy raro que sea a través de tuberías para sólidos en suspensión, y a través del transporte discontinuo, que se hace en camiones y dampers. Luego, en las fases del tratamiento de áridos, tenemos que se hace para obtener productos terminados aptos para cada uso. Entonces, las etapas básicas son la trituración y molienda, la clasificación, el lavado y, por último, el almacenamiento y envío. La trituración y molienda. La trituración está basada en impartir a los materiales la energía suficiente para sobrepasar la fuerza de cohesión existente en las partículas. Existen 4 principios de la trituración: impacto, compresión, atracción, abrasión o fricción, cizallamiento o corte. Las propiedades del material que influyen en la trituración son: dureza, es la propiedad de un material a ser reformado
permanentemente cuando se somete a una fuerza. Fragilidad o tenacidad. La fragilidad indica la facilidad de un material a desmenuzarse en un choque, siendo la tenacidad la propiedad opuesta. Derivado del ensayo de Wahl, se realiza en la máquina micro de Wahl. Abrasibilidad es la capacidad de desgastar a otros materiales, determina el desgaste de los útiles de trituración. El ensayo se realiza con la máquina de Los Ángeles. Grabado de humedad. La humedad perjudica el buen funcionamiento de muchas trituradoras. Se realiza ensayos tecnológicos. Tipo de trituración. Existen 3 tipos de trituración: primaria, secundaria y terciaria. La primaria es cuando el tamaño de entrada de las partículas es superior a 150 milímetros y el de salida entre 50 y 150 milímetros. Los fragmentos se realizan mediante taqueo, voladura de pequeñas dimensiones de las grandes piedras, machacadoras de mandíbulas, trituradoras giratorias, trituradoras de impactos. Trituración secundaria, el tamaño de entrada de las partículas está comprendida entre 50 y 150 milímetros y el de salida entre 25 y 100 milímetros. La fragmentación se realiza mediante machacadoras de mandíbulas, molino de martillos, molino de cilindros, regulador, giratorias secundarias, cono estrecho. Trituración terciaria. El tamaño de salida es inferior a los 20 milímetros. La fragmentación se realiza mediante molinos de cono ancho, molino de martillo, molino de bolas de barras. El proceso de lavado es para quitar el polvo o arcilla que se encuentra mezclado en los áridos, los cuales pueden alterar la adherencia con los ligantes e impedir una correcta aplicación. Para su almacenamiento, ya sea por su granulometría, naturaleza, forma o fractura de grano, los áridos se almacenan en silos o en apilamientos en la intemperie, o cubiertos, pero son menos frecuentes, evitando así la segregación y la contaminación. Los áridos se pueden clasificar por su origen mineralógico y por su granulometría. En ciertos casos se realizan las operaciones de lavado, luego pasan por el almacenamiento y envío, como se ven en la imagen, y como ya explicamos. Según su origen mineralógico, se puede clasificar en áridos naturales, que son los que proceden de yacimientos y canteras. Estos áridos son sometidos únicamente a procesos de trituración y o lavados, y estos son de principal consumo. Tenemos las rocas ígneas, que son rocas masivas y consolidadas. Estas mayormente se obtienen de la explotación de canteras, como explicó el grupo anterior. De la clasificación de estas rocas podemos mencionar los del grupo granito, pórfidos y basaltos como más conocidos, y los que podemos encontrar dentro del país. Las rocas sedimentarias son rocas que se forman por la acumulación de sedimentos, formados a partir de partículas de diversos tamaños. Ese tipo de rocas se clasifican en calcáreas y arenosas. Dentro de este tipo de rocas podemos obtener arenas y gravas. Las rocas metamórficas son aquellas que se han formado de rocas ígneas o sedimentarias, debido a un forzado ajuste al medio ambiente distinto del que se formaron. Por ejemplo, podemos nombrar del tipo gneis, cuarcitas y mármoles. Aparecen también los equipos de clasificación, que tienen la finalidad de separar a los áridos según su tamaño o granulometría. Se utilizan equipos que poseen un conjunto de mallas, también conocido como cribas. Y tenemos 3 tipos: los vibratorios, que hacen una primera clasificación, pero tienen una baja eficiencia; los giratorios, que tienen una pendiente de 5 a 7 grados, y los vibratorios, que tienen de 15 a 20 grados de inclinación, y es como una zaranda vibratoria que puede ser de acero o caucho. Después de pasar por estos equipos de clasificación, conseguimos los siguientes valores y denominaciones para los áridos, que son grava gruesa, fina, arena gruesa, arena media, fina y limo y arcilla.
También tenemos los tipos de yacimientos, teniendo primero los naturales, donde podemos encontrar los fluviales, que se tratan de los ríos que acarrean sedimentos hacia las zonas más bajas, donde las personas lo podemos extraer para su utilización. Se suelen encontrar a las orillas de los ríos y sus bordes son redondeados. También tenemos los glaciales, que se tratan de material que es transportado por hielo, donde se transporta una gran capacidad de piedras. También los eólicos, que se dan en los desiertos por el viento, que transporta material que se va rompiendo hasta conseguirse arena fina que se puede utilizar en morteros. También después tenemos los depósitos marítimos, que son originados por la acción del mar, por las olas, y si se van a utilizar en la construcción, hay que hacer un estudio para determinar el porcentaje de sales que tienen. Y por último, el cono de eyección que se generan en los valles torrenciales. Bueno, otros tipos de áridos que tenemos son los áridos artificiales, que si bien su origen es natural, se los clasifica como artificiales, ya que antes de ser utilizados en la construcción, pasan por un proceso de modificación física y química. El más conocido y creo el más utilizado es la arcilla, ya que es pasado por un proceso de extracción para darle forma de ladrillo o bloque cerámico, y luego un proceso de cocción en el cual lo llevan a más de 1000 grados Celsius y modifica un poco su estructura química. Y después, por otro lado, tenemos los materiales reciclados, que son los tomados de demoliciones. Son generalmente utilizadas como relleno de desniveles de muy bajo costo, y también para elaboración de hormigones pobres. Bueno, en este filmina podemos ver un esquema simplificado del funcionamiento de una planta de tratamientos de áridos por vía seca, en el cual, bueno, ingresan a una tolva precribadora los áridos con gran tamaño y gran diámetro, y van pasando por una serie de cribas en los cuales los porcentajes pasantes pueden ser separados, ya que es el diámetro deseado, o llevados otra vez a tolvas trituradoras una y otra vez hasta obtener la granulometría deseada. Después tenemos el funcionamiento de planta de tratamiento de áridos por vía húmeda, el cual se basa en un sistema similar de cribas y trituradoras, pero previamente se utiliza un tonel desenlodador que le quita restos de barro, limo o arcilla que pueden ser perjudiciales no solo para los morteros hormigones que se van a fabricar después, sino para las propias máquinas trituradoras. A las arenas en especial se las suelen hacer un secado por bombas de centrifugado para quitar bien todas las impurezas y restos de agua de sus grietas. Y los áridos ya más gruesos, como las gravas o piedras bolas, se secan de manera natural. Luego tenemos una vez ya obtenidos los áridos, hay que tener en cuenta ciertos aspectos tecnológicos, los cuales se determinan por ensayos como el muestreo, el contenido de humedad de los áridos, la granulometría de los áridos, densidades, y también muy importante respetar la norma CIRSOC 201, como ya nombró el grupo anterior, y las normas IRAM. Por último, acá podemos ver que casi el 70% de los áridos en la construcción son utilizados para hormigones y morteros. Eso es todo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Muy bien. No sé si alguien querrá preguntar algo. Yo tengo alguna... ¿Sí? No, dos observaciones tengo yo nada más. Bien. La primera, el grupo anterior, pasaron el videíto que pasaron en la filmina que no se notaba bien, y muestra muy bien lo que es el proceso de clasificación y el triturado de los áridos. Eso ya lo pasaron por el grupo. Estaría bueno, por el grupo de WhatsApp, disculpe. Estaría bueno que lo miren.
Y Está bien, segunda no, observación, me pareció un trabajo muy elegante, muy bien armadito. Así que mi felicitación a mis compañeros. sí, seguramente es un buen trabajo y comparto con vos, digamos, igual que el anterior también, y como todos los que han presentado, digamos, indudablemente han puesto cuestiones, han puesto mucho ahínco en resolver el problema. Algunas aclaraciones como para que no queden algunos conceptos dando vuelta. Cuando hablan de áridos artificiales, llegan a mencionaron, no me acuerdo quién de ustedes, algo de los ladrillos. En realidad la arcilla se transforma en agregados para mezclas de morteros u hormigones, pero no como ladrillos, sino como pequeñas esferas, es decir, la arcilla se coloca en hornos, estos hornos son generalmente rotativos y hacen que digamos, a una determinada temperatura y con grado de humedad que entra al horno, estos hornos rotativos hacen que se formen pequeñas esferas del tamaño de los agregados, es decir, como pequeñas, entre comillas, piedritas. Entonces, ese material puede utilizarse como agregados para morteros hormigones. Sobre todo esto puede ocurrir en zonas en donde escasean o no son de un costo compatible con la economía de las obras los agregados naturales. No es el caso de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba en general, como en las cercanías que tenemos de las sierras, estamos cerca de los yacimientos. Por lo tanto, el componente transporte, que es el costo fundamental muchas veces de los agregados, es menor. No así en otras zonas en donde ya hay que transportarlo a distancias importantes, como se me ocurre un ejemplo, que es la provincia de Santa Fe, en donde en general no se encuentran yacimientos de agregados importantes, por lo tanto hay que transportarlos, ¿sí? No sé si se alcanza a cerrar. Te veo con el micrófono abierto, Mariano, si querés. Sí, lo abrí porque era mi parte. Sí, yo Sí. buscando información encontré de eso, pero vi que era una página de Colombia y otra de Ecuador. De acá Argentina no encontré, entonces dije, bueno, por las dudas Está lo bien. dejo afuera. Pero Está sí. bien, hay que, digamos, a ver, esto para todos, cuando buscan información está muy bien y hay mucha fuente de información, pero ustedes saben, la información que hay información buena, mala, regular, hay de todo, entonces hay que filtrarla y, bueno, repito, esto, es más, yo cuando expuse el tema lo planteé más o menos como lo estoy explicando ahora, repito, para que no quede ese concepto como que un ladrillo es un agregado, sino un ladrillo es un mampuesto para elevar, para hacer mampostería, ¿te das cuenta? O se dan cuenta, digo. Entonces, los agregados como agregados artificiales, a partir de la arcilla, es otra cosa, pero está válido. Y una última aclaración, cuando en la última lámina pusieron norma CIRSO, no es norma, sino el CIRSO, que es un reglamento que a su vez contiene las normas o agrupa las normas, ¿sí? Eso es un poquito una aclaración para que nos vayamos familiarizando con las terminologías, que es lo que obviamente es importante que ocurra, ¿sí? Está muy bien. Listo, le damos paso al siguiente grupo, que es agregado a sustancias perjudiciales, en donde estaba una señorita que iba a exponer. Si hablas, te veo en la plantilla para poder hacerte confitriona. Hola, profe, soy yo. ¿Antonella? Sí. Perfecto, te hago coanfitriona y bueno, creo que tenemos tiempo para que expongan ustedes, así que voy a hacer un rápido tomado de asistencia. Cuello. Presente. Herrera. Juan Pablo. Estoy presente. Liñán Tardi. Presente, profe. Martino, bueno, sí.
Paparini. Presente, profe. Bien, y Vicente. Presente. Adelante, chicos, todo de ustedes. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 10 y vamos a hablar sobre las sustancias perjudiciales de los agregados. Bueno, para empezar, deberíamos saber qué son los agregados y decimos que se denominan al conjunto de gránulos, granos o partículas inertes que por su origen, tamaño y naturaleza están destinados a ser aglomerantes y que en presencia de agua y cemento forman a lo que llamamos el hormigón. La tecnología moderna establece que este material es el que mayor porcentaje de participación tiene dentro del hormigón, ya que la influencia de este material en las propiedades del mismo tiene efectos muy importantes, no solo en el acabado y en la calidad final del hormigón, sino también sobre la trabajabilidad y la consistencia, así como las propiedades elásticas y térmicas, cambios volumétricos y el peso unitario. Según el reglamento CIRSOC 201, los requisitos generales de los agregados para emplear en la ejecución de hormigones son dos. El primero nos dice que no deben contener sustancias que alteren la resistencia, la durabilidad del hormigón o que ataquen el acero en cantidades mayores a las establecidas. Y la segunda nos dice que para el caso de basaltos hay que evaluar si se tiene arcillas expansivas. Bueno, yo voy a hablar sobre el origen de los agregados, que se dividen en tres, y pueden ser naturales, artificiales y recicladas. Los naturales se obtienen de depósitos fluviales, glaciales o por cono de deyección, y poseen superficies lisias y bordes redondeados. Los artificiales se obtienen de canteras y poseen bordes angulosos, que esto es lo que lo diferencia de lo anterior, y texturas más ásperas. Y los reciclados se obtienen por trituración. Las sustancias perjudiciales que pueden estar presentes en agregados son suelo fino, limos o arcillas, las impurezas orgánicas, los materiales vegetales en descomposición, carbón de piedra, lignito, partículas livianas y partículas blandas. Ahora le voy a comentar sobre el suelo fino, que este es el material que pasa por el tamiz del número 200 y 75 micrómetros, que esto básicamente lo determina la norma IRAM 1540, y puede estar presente como polvo o recubriendo partículas del agregado, aun cuando delgadas capas de limo o arcilla cubren las partículas. También puede haber peligro, ya que debilitan la adherencia entre la pasta y el agregado, perjudicando así la resistencia y la durabilidad de la mezcla. La cantidad de suelo fino se puede determinar mediante un ensayo que consiste en tomar el material seco, colocarlo en un recipiente y agregarle agua limpia hasta que todo quede cubierto. Y luego de realizado esto, se agita para que el suelo fino quede en suspensión y luego se pasa al agua a través del tamiz número 200. Esta operación se vuelve a repetir hasta que el agua salga limpia. Y una vez finalizado, se separa el material que quedó en el recipiente para más que el retuvo, más que el que retuvo el tamiz. Se me quemaron los papeles ahí. Bueno, acá tenemos la fórmula que no vimos conveniente poner en el PowerPoint, pero la voy a mencionar ya que está en el informe y después va a ser pasado por el grupo, que es una fórmula sencilla en donde el material que pasa por el tamiz número 200 es igual a la masa seca del material antes del ensayo menos la masa seca del material después del ensayo sobre la masa seca del material antes del ensayo por 100. Todo esto está en gramos. Igual si quedó alguna duda, se va a pasar el trabajo por PDF
Y eso sería la fórmula, básicamente. Bueno, cuando hablamos de polvo, es aquel que se adhiere a la superficie de las partículas del agregado, que provoca una disminución de la resistencia, por la cual la resistencia del hormigón disminuye, y especialmente la de tracción. El polvo, por el proceso de exudación, llega a la superficie del hormigón formando una película de polvo, cemento y agua fácilmente desgastable. Puede provocar aumento del contenido de cemento, el contenido de agua mezclado o de ambos manteniendo constante las relaciones. Bueno, cuando hablamos de impurezas orgánicas, ¿cuál sería aquella materia orgánica? Son todas las que son producidas por productos que vienen de la descomposición de la materia vegetal, como el ácido tánico y sus derivados. Se manifiestan en forma de humos o margas orgánicas. Puede transferir las reacciones químicas de hidratación, retrasar el fraguado y el endurecimiento del concreto. A veces se descompone produciendo deterioro, afectando la durabilidad del hormigón. También afecta la adherencia, pasta agregado, disminuyendo la resistencia. ¿Cómo determinamos el contenido de la materia orgánica presente en el agregado? Para esto necesitamos realizar un ensayo que colocamos la muestra de arena en un recipiente con una solución de hidróxido de sodio. Así la cantidad de arena es aproximadamente 130 centímetros cúbicos. Y con la solución, o sea, sería la solución más la arena, después de agitarse es de 200 centímetros cúbicos. Y se deja en reposo por 24 horas. Luego lo que se hace es comparar el color que ha tomado la solución de la muestra con un color patrón establecido previamente. Si la muestra tiene un color más claro que el patrón, el agregado fino no presenta cantidades perjudiciales de materia orgánica. Pero si el color es más oscuro, puede suceder que la arena tenga una cantidad apreciable de materia orgánica o de sustancias minerales que producen la coloración más oscura. Bueno, las partículas deleznables son aquellas partículas que no cuentan con una buena resistencia. Por ejemplo, el lignito, que es el carbón de piedra, o los terrones de arcilla y otros materiales que se desmoronan fácilmente, afectan la resistencia y la durabilidad en el concreto. Si estas impurezas están cerca de la superficie, pueden reventarse, desintegrarse o producir manchas. Bueno, se permite un máximo en el agregado fino de un 1% y para un agregado grueso un 0,25%. Bueno, hablando específicamente del lignito o del carbón de piedra, este se puede decir que es un carbón ligero o terroso, un carbón ligero o terroso que se forma en lugares pantanosos. También se lo dice que es un carbón mineral que se forma por compresión de la turba. Este es de color negro o pardo y su concentración en el carbono, de carbono varía entre 60% y 75% y tiene mucho menor contenido en agua que la turba. Bueno, los terrones de arcilla, hablando más específicamente, cuando se le utilice en un agregado, cuando el agregado con los terrones arcillosos cementados es empleado en una estructura de hormigón, pueden presentarse dos variantes. Durante el mezclado con el agua, los terrones se disgregan, es decir, se separan o se desunen, transformándose en polvos de alta superficie específica. Los terrones no se disgregan al mezclarse con el agua y quedan como tales. En condiciones húmedas dentro de la masa de hormigón, a cada unos días pierden su poder cementante, convirtiéndose en partículas blandas. Bueno, las partículas inestables son como algunos elementos que contaminan los agregados y estas experimentan en contacto con el agua expansiones destructivas. Tal es el caso de la pizarra y otras partículas de baja densidad. Las
pirritas de hierro presentan características expansivas al reaccionar con el aluminio cálcico en el cemento. La presencia de estas partículas se determina por la prueba de decantación en un líquido denso. Bueno, las partículas livianas son aquellas que afectan la resistencia y la durabilidad del concreto, así como la manipulación de las mezclas, y pueden producir hormigones de mala apariencia. Para determinar su porcentaje, procedemos de manera similar a la que explicó mi compañero con el suelo fino, colocando el material en un recipiente con un líquido pesado de una densidad de 2 gramos por centímetro cúbico. Se agita para que las partículas livianas floten y se vierte el líquido en un segundo recipiente pasándolo por un colador. Este proceso se vuelve a repetir hasta que ya no haya partículas que floten en el líquido. Más tarde se lavan las partículas retenidas en el colador con tetracloruro de carbono hasta remover el líquido pesado de ellas. Se dejan secar y ahí se encuentra su masa. La cantidad permitida de partículas livianas en morteros es del 0,5% en agregado fino, y en hormigón los porcentajes máximos para agregado fino y grueso son de 0,5% cuando es importante la apariencia de la superficie del concreto, y 1% para cualquier otro caso, como fundaciones, cosas por el estilo. Por otro lado, las partículas blandas son perjudiciales porque afectan la resistencia y la durabilidad del hormigón y puede producir reventones o agrietamientos. En caso de ser quebradizas, pueden romperse durante el mezclado y aumentar la demanda de agua del material. Bueno, ahora vamos a hablar de las sales solubles, y aquí los sulfatos reaccionan con el aluminato tricálcico del cemento provocando expansiones. Los cloruros atacan las armaduras y elementos metálicos embebidos en el hormigón. Los carbonatos o bicarbonatos aumentan el pH del hormigón, lo que puede ocasionar un retardo del proceso de hidratación o provocar manchas denominadas eflorescencias. Otras impurezas comprenden partículas livianas, carbonosas y arcillosas. Estas impurezas traen aparejada una reducción en la sección útil del hormigón y problemas originados por concentración de tensiones o problemas eléctricos. Después tenemos lo que son los límites máximos en los agregados finos, que ahí, como se ve en el cuadrito, dice que el máximo es de 5 gramos sobre 100 gramos para el hormigón desgaste, y para otros el máximo es de 7 gramos sobre 100 gramos. Y los agregados finos deben estar libres de sustancias que son reactivas con los álcalis del cemento. Bueno, de igual manera que con los agregados finos, en los agregados gruesos, ahí tenemos el cuadro que muestra el máximo admisible de cada sustancia nociva. La suma de los porcentajes de la sustancia nociva no puede ser superior al 5% de la masa del material. Los agregados gruesos deben estar libres de sustancias que sean reactivas con los álcalis del cemento, al igual que con el agregado fino. Y otros requisitos que puede haber son la estabilidad frente al sulfato de sodio, que está explicado en la IRA 1525, la estabilidad de las rocas basálticas, el desgaste Los Ángeles, que está en la IRA 1532, que permite hasta un máximo desgaste del 45%, y el ensayo de durabilidad de los agregados por congelación y deshielo, que se encuentra en la IRA 1526. Bueno, ahora vamos a hablar de los efectos de las sustancias perjudiciales, y fue mucho más fácil hacerlo mediante un cuadrito donde nos habla de los requisitos que debe presentar el agregado y qué pasa si no se cumple este requisito presentado. Bueno, nos dice que un requisito es que los finos pasantes del tamiz número 200, bueno, si no se cumple esto, vamos a tener una mayor retracción y una menor resistencia
si la estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio es muy baja, vamos a tener una menor resistencia con respecto a la estabilidad de las rocas basálticas por inmersión de etilenglicol. Si no se cumple, va a haber una disgregación por desarrollo de fuerzas expansivas. Las partículas blandas nos van a otorgar menor resistencia. El desgaste de los ángeles, vamos a tener una menor resistencia al desgaste superficial. Bueno, en el caso de las materias carbonosas, los requisitos si no se cumplen, se generan manchas, anomalías en el fraguado, generan menor resistencia al congelamiento y al deshielo, y las partes blandas que producen menor resistencia. En el caso de las partículas desmenuzables, lo que produce si no se cumple este requisito es que genera menos resistencia. En el caso de la materia orgánica, produce interacciones en el fraguado, el endurecimiento, por lo tanto también menos resistencia. En el caso de las sales solubles, que serían los sulfatos y cloruros, bueno, si no se cumple este requisito, generan alteraciones en el fraguado, el endurecimiento y afecta la durabilidad. Y en el caso también de las sustancias reactivas con el álcalis de cemento, si no se cumple este requisito, lo que ocasiona es una reacción álcali-agregado. Bueno, y para terminar, vamos a comentar lo que nosotros concluimos al hacer el trabajo, y podemos decir que afirmamos que las partículas de los agregados deben estar libres de impurezas, además de tener el tamaño y la forma adecuada, porque poseen sustancias perjudiciales. Es muy probable que el hormigón o el mortero no esté en las mejores condiciones para ser utilizado, perdiendo así propiedades que nos hacen obtener un producto final resistente, durable y estable, con una buena calidad al momento de ser aplicado en la obra. Claro, por eso es importante realizar los ensayos necesarios, detallados en las normas IRAM, para saber si el agregado, ya sea fino o grueso, posee impurezas que nos afectan al mortero o al hormigón. A su vez, ser muy cuidadoso con las cantidades que se colocan a la mezcla y utilizar materiales que estén certificados por las normas. Bueno, esto fue todo el trabajo, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Buen trabajo, chicos, también. No sé si alguien tiene alguna consulta. Si no, está por terminarse la reunión, y en lo que a mí respecta, los 3 trabajos ya han sido presentados, y todos les agradezco mucho el haber respetado los tiempos. Es una cuestión importante a tener en cuenta también para los futuros, aparte, por supuesto, de la cuestión técnica en sí. ¿Alguna duda, alguna otra cosa que plantear, chicos? ¿Consultas sobre lo que hemos estado hablando? Si se corta, nos volvemos a conectar si hay alguien que tenga alguna duda o pregunta que hacer. Si no hay nada nuevo, no hay consultas. Pero bueno, ya que quedó a la mitad, yo me vuelvo a conectar y veo que son muchos los que están con la misma inquietud. Esperamos un segundo, un minuto, para ver que se conecten todos los que estén intentando hacerlo. Es una macana que esto del Zoom nos traiga este problema. Voy a ver si puedo encontrar alguna otra herramienta que sea más cómoda.
A ver, creo que se han conectado, ahí quedamos en 59 y quedamos en 59. Decía, estamos, digamos, yo no tengo ninguna otra cosa para plantearles. Si alguien tiene alguna duda, preguntas, ya sea de la temática o de cuestiones administrativas, estoy a disposición. Y si no, el martes que viene nos volvemos a encontrar, seguramente a la misma hora, para completar los temas de cales, cementos, ya vamos a entrar en toda esa parte. ¿Sí? Sí, yo tengo una... disculpe. Bien. Sí, Una duda administrativa. El trabajo práctico, yo soy del grupo número 8. El trabajo práctico que presentamos hoy, ¿se lo enviamos a su mail o al mail de la cátedra? Al mail de la cátedra, todo al mail de la cátedra y a todos los grupos que pusieron, por favor, el trabajo en Word y el PowerPoint en PowerPoint, a los efectos de poder revisar exactamente cómo están las cuestiones, ¿sí? Había, no me acuerdo quién, me había consultado el tema de los trabajos prácticos y después vi que en el chat había aclarado otra cuestión. No me acuerdo cómo se llama. No leí nada. No. A ver, ya te digo quién fue, a ver si lo veo en el chat. No está, ya se borró. Fue de la conversación anterior. Bueno, repito, la comunicación la hacemos a través del correo de la cátedra, por una cuestión de orden nomás. Y bueno, si no hay nada más, chicos, les agradezco la participación y creo que es muy productiva todo este trabajo. Seguramente en algún momento darán su opinión los chicos que van exponiendo los trabajos, pero se aprende de armar los trabajos. Si no hay nada nuevo, nos vemos el martes que viene y que tengan una buena semana, chicos. Mucha suerte. Chao, hasta luego, profe. Profe, disculpe, yo quería preguntar sobre el parcial. Sí, señor. No sé si va a ser puramente teórico o habrá algún ejercicio práctico. No. ¿Cómo va a ser A ver, puede ser de todas formas, va a ser de todas formas. Es decir, seguramente puede haber ejercicio, le podrán plantear un problema y le darán, supongamos que es por el aula virtual y con esto de múltiple opción, le darán 5 resultados y ustedes dirán cuál es el resultado correcto del ejercicio. Se me ocurre una forma muy sonsa, por supuesto, con el tiempo adecuado para la resolución del problema, ¿no? Es decir, no es lo mismo resolver un ejercicio que contestar una pregunta de múltiple choice. Pero, digamos, van a tener el tiempo necesario para la resolución. Puede ser pregunta, puede ser ejercicio, puede ser de cualquier forma de que se ha estado viendo o que se puede evaluar, digamos. Nosotros tenemos que evaluar de las formas que nos permiten estas herramientas que, bueno, digamos, normalmente no es lo que hacemos, digamos, es todo en forma presencial, pero bueno, ya este cuatrimestre pasado y este va a seguir así, entonces, bueno, tenemos que adaptarnos nosotros y ustedes, y bueno, es un poco aprendizaje mutuo, seguramente. No sé si alcanzo a responder tu pregunta. Sí, profe. Y también quería preguntarle si va a agregar los temas que se den por los grupos. O sea, lo que se No. A ver, todo lo que... El parcial es eminentemente práctico. Y todo lo que muestran los grupos es teórico. Es decir, son conceptos que indudablemente a la hora de resolver los trabajos prácticos es todo una sola cosa, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque estamos hablando de los agregados, diferentes tipos de agregados, condiciones de humedad, y con eso vamos a hablar de los ejercicios que se han hecho. Cuando hablamos de morteros, hay los diferentes tipos de morteros, la dosificación, etc. Es decir, la materia es una sola, pero a la hora de evaluar, se van a evaluar eminentemente, fundamentalmente los trabajos prácticos, el desarrollo de ellos y los ejercicios. Perfecto, profe, muchas gracias.
Si no hay nada más, no sé, ¿alguna otra pregunta? Bien, chicos, hasta el martes que viene será, y muchas gracias por participar. Chao, profe, hasta luego.